de Lazarfeld, Merton, Hovland y demás. Y de alguna forma decíamos en la última clase teórica que conversamos, que eso lleva a una idea muy general acerca del funcionamiento de los medios, que es aquello que llamamos el modelo de los efectos limitados o de los efectos mínimos, y que va a ser una posición hegemónica dentro de la academia norteamericana, de esta corriente que llamamos Mass Communication Research, desde los años 40 hasta avanzados los años 60. En los años 70, por algunas razones que vamos a comentar hoy, se va a dar un cambio de posición, un quiebre, si ustedes quieren plantearlo así, que va a estar dado tanto por la consideración acerca de los efectos en sí, es decir, acerca del poder de los medios de comunicación, como, por otro lado, por el tipo de efectos que se van a analizar. O sea, para adelantar una conclusión, se va a considerar a partir de los años 70 que los medios de comunicación efectivamente tienen capacidad de generar efectos en las audiencias, que pueden hacer algo con las audiencias, que no son inocuos, que no son tan inofensivos o tan irrelevantes como podían pensar Lazarfeld y Merton, pero por otro lado que el registro en el cual se producen esos efectos es un registro diferente, ya no en el registro de la conducta, del hacer de la persona, sino este tipo de efectos que vamos a denominar efectos cognitivos, efectos en los mapas mentales, en las imágenes del mundo, en los conocimientos en general. Bueno, en esta clase voy a presentar un poco una generalidad acerca de este quiebre de los años 70, y después voy a presentar uno de los dos modelos que vamos a analizar más en detalle. Hay otras corrientes de investigación, todas que tienen cierta vigencia hasta la actualidad. En la materia vamos a tomar o vamos a analizar con algún detenimiento solo dos de estas corrientes. Una es la teoría de agenda setting y otra es la teoría de cultivo televisivo. Hoy, después de una presentación muy general, vamos a concentrarnos en la teoría de agenda setting. Bueno, primero quiero, para introducir una reflexión, mostrarles tres tapas de diarios del mismo día. Son del año pasado, pero bueno, no las actualicé. Podría haber buscado de esta semana, pero bueno. Son el mismo día, el jueves, creo que 16 de mayo, dice, de 2014, de los diarios Clarín, La Nación y Página 12. Les pido que las miren y después vamos a ver qué me pueden decir ustedes acerca de lo que encuentran en la comparación entre estas tres tapas. Esto es Clarín. Esto es La Nación, que bueno, siendo un diario sábana es un poco más complicado llegar a leer, pero creo que por lo menos los títulos se ven bien. Creo que dice 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo. Bueno, y esto es página 12. Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de lo que ven, lo que observan en estas tres tapas?
Hay mucha similitud en las noticias que presentan, aunque lo hacen, como dice Pablo, de diferente manera, ¿no? Fíjense, vamos a... ¿Cómo? Hablan de Fariña de Lascar, pero no de... habla de Lázaro en el que sigue, habla de Fariña y de Lascar, pero no hace mención a Lázaro y en el último no menciona ninguno de los dos. Es cierto. Pasa que pone énfasis según la tendencia del diario. Claro. Pone énfasis en este Clarín, porque Clarín es la oposición al gobierno. Sí. Página 12 sacan algo que puede llegar a ser positivo, a favor, y el otro, ¿cómo era? Página 12. Claro, la nación no se ve tan... Lo que pasa es que eso que vos señalás es lo que esperaríamos. O sea, lo que esperaríamos es que los diarios, o sea, que si uno compara Clarín y Página 12, sean muy diferentes. Y si bien es nítido que hay diferencias en la forma en que presentan las noticias, también lo que salta a la vista es que hay cosas que son muy parecidos. O sea, hay un nivel en el que son parecidos los diarios, aun cuando sabemos y podemos constatar, verificar que tienen diferencias en otro nivel. Pero en esas similitudes ahí se ven las diferencias. En esa similitud uno puede comparar. Bien. Sí, pero también podría ser que hablaran de cosas diferentes. Y no es el caso. Fíjense, o sea, si uno ve cuáles son los temas importantes para Clarín. La diferencia sería la jerarquía de cada tema. Está como algo en primer plano. claro, en primer plano se procesa la Fariña, en el Sí. otro está un poquito más abajo y el otro está Argentina haciendo lo que... Estaban hablando de la noticia yo al costado de lo que es Zaparol. Sí. La diferencia de cómo lo trata Clarín y lo trata de Página 12 es que Página 12 lo ve como algo positivo que hayan creado el Ministerio de Cultura. Sí. Clarín ve que es una base de la Cámara en todo lo que son los ministerios del gobierno. Sí. Aún así menciona que se puede crear el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que yo los voy a invitar a que por un momento tratemos de mirar las similitudes y no las diferencias. O sea, las diferencias surgen sobre el fondo de muchas similitudes. Como señalaba acá ¿cómo era tu nombre? Jeremías. Miren los temas. O sea, acá tenemos el de Fariña y el Lascar, el del aviador heroico y solidario. No recuerdo qué es lo que había hecho ese hombre, pero bueno, había hecho algo también en el otro. Bueno, el partido de San Lorenzo, algo sobre Racing, que bueno, que Merlo había renunciado, y lo de la designación de Parodi y en realidad la creación del Ministerio de Cultura. Creo que casi todos esos temas están en la tapa de La Nación. Está arriba el de Merlo, está el de Fariña y el Lascar, está el del aviador solidario, está el del Ministerio de Cultura y Teresa Parodi. Y además, bueno, acá aparece el de Capitanich, que me parece que no está en... Dice que Tinelli invitó a la ex de Capitanillo a bailar, algo así, dice, en el anterior A ver. no está ahí. Ahí. Tinelli convocó a la ex de Capitanillo. ¿A dónde lo dice? Abajo. Ajá. Bueno, pero ahí es sobre la ex de Capitanich. En este caso, la otra noticia es sobre la visita de Capitanich como jefe de gabinete entonces al Congreso a dar su informe periódico. El anterior habla de algo del Senado. Ahí abajo denuncian la maniobra para designar con jueces en la Corte. Lo hizo la oposición y se retiró del Senado. El oficialismo sacó así el dictamen. Ah, sí, es otra noticia parlamentaria. No sé si tiene algo que ver o habría que ver. No lo sé. Y en página 12, bueno, tenemos como noticia principal la del Ministerio de Cultura y Parodi, pero bueno, también está lo de Capitanich, que por supuesto está
enmarcado de una manera diferente, se dice una cosa diferente acerca de la noticia. También está lo de Merlo, que significativamente tiene incluso el mismo titular que en La Nación. Acá dice, de Merlo solo quedó la estatua, y arriba en La Nación dice, solo quedó la estatua. ¿Sí? O sea, bueno, hay muchas similitudes. No aparece en página 12 ni el aviador, ni alguna otra noticia. Hay que considerar también que hay decisiones que tienen que ver con la propuesta visual, la propuesta de diagramación del diario, que condicionan después la forma en que puede elegir y presentar las noticias. Clarín hace muchos años que tiene esta forma de presentar, con la cual destaca una noticia con texto, con un titular grande, y otra con una fotografía. Entonces, de alguna forma tiene la posibilidad de destacar dos noticias. Página 12, desde su fundación, ha elegido esta tapa, en la cual tiene una noticia muy destacada por sobre todo el resto, donde acompaña en general una fotografía grande y un titular. La Nación, que, insisto, es un diario de tamaño sábana, tiene si se quiere, más posibilidades de destacar, porque tiene más espacio, y también es un poco más flexible, en el sentido de que no tiene una forma de presentación tan preestablecida como sí tienen Clarín y página 12. Bueno, eso ustedes se imaginan que es una decisión que se toma en algún momento, ya sea al momento de creación del diario o al momento de rediseñar la maqueta del diario, y después se arrastra por años y años. O sea, si hay un momento en el cual haya dos noticias muy importantes, página 12 no va a poder destacar de la misma manera las dos. Tiene necesariamente que elegir una de las dos. Bien, entonces vemos que hay una similitud en el nivel de la agenda. A eso vamos a llamar agenda. Agenda va a ser el listado de temas que tratan los medios de comunicación, sin entrar a analizar qué dicen acerca de cada una de esas noticias o de esos temas. En ese sentido, tanto página 12 como La Nación presentan en su agenda destacada la visita de Capitanich al Senado. Los dos lo ponen en la agenda. Que digan cosas totalmente diferentes acerca de lo que pasó allí, bueno, es otra historia. Bueno, a ver, hay una investigadora alemana que en los años 70, ella se llama Elisabeth Noel Neumann, que es la principal autora de una línea de investigación, de las tantas que no vamos a analizar. La de ella se llamaba la línea de la espiral del silencio, lindo nombre. Ella habla de que en los años 70 se genera lo que ella llama un nuevo panorama mediático. Y cuando habla de eso, plantea estos tres elementos como elementos propios de este nuevo panorama mediático. El que hablamos recién, comparando someramente las tres tapas de diarios, alude a lo que ella llama la consonancia. Los medios son más parecidos que diferentes. O sea, hay un nivel en el cual los medios son muy parecidos. Hablamos de las agendas, de los temas que aparecen en las tapas, y podemos presuponer también en el interior de cada uno de los diarios. Pero hay muchos otros aspectos en los cuales podemos notar las similitudes. Mencionemos algunos. Bueno, uno es los aspectos más materiales que hacen a un medio de comunicación. Cuando me refiero a los aspectos más materiales, me refiero, por ejemplo, a los formatos de los diarios, a las máquinas con que se imprimen. Hace poco, leyendo un trabajo de una tesis,
leía que cuando Samit, el fundador del diario Crónica de Comodoro Rivadavia, decidió fundar este diario, viajó hasta la ciudad, creo que era de Formosa, y compró las máquinas a una empresa que había dejado de publicar un diario en esa ciudad. Bueno, las máquinas de impresión no se hacen específicamente para un medio de comunicación. O sea, se hacen en serie. O sea, por eso es que hay solamente dos formatos de diarios: los formatos sábana y los formatos tabloide. Y no hay formatos intermedios. Sí, se podría hacer un formato intermedio, pero sería antieconómico porque implicaría un desperdicio de papel muy alto. Una vez que está definido el formato, la manera en que puedo acomodar la información, se acotan las posibilidades. No van a tener diarios que tengan 10 columnas. Entonces los aspectos estructurales de un medio de comunicación tienden a ser muy similares entre medios, aunque sean diferentes en las líneas editoriales. Después hay otro aspecto que es importante. O sea, ustedes están todos cursando la carrera de comunicación social, se recibirán de licenciados en comunicación social, algunos decidirán dedicarse al periodismo y serán contratados por medios muy distintos. Para seguir el ejemplo, algunos de ustedes los contratará La Nación, otro Página 12 y otro Clarín. Y ustedes podrán trabajar en esos medios diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque hay aspectos que hacen a la forma en que se escribe, a lo que entendemos por noticia, a las habilidades de escritura, a poner un título, a organizar la información, a buscarla, a hacer entrevistas, a analizar fuentes, que no sé si voy a decir que son indiferentes, pero son comunes, son como una especie de plataforma común para medios que por otro lado son muy diferentes, o pueden ser muy diferentes. Si habláramos de medios de otro tipo, la radio o la televisión, también podríamos encontrar este tipo de similitudes estructurales. Entonces, una premisa que plantea Noel Neumann es que los medios son más parecidos que diferentes, aunque las diferencias nos resulten más llamativas o más inmediatamente atendibles. Otra característica es la acumulación. Los efectos, dice ella, son resultado de la acción conjunta y no de un encuentro puntual. Bueno, esto de alguna forma es como que fue sedimentando y en algún momento se volvió tan obvio que era imposible decir lo contrario. Y no solo que era imposible decir lo contrario, sino que era necio no hacer algo para tomar registro de esta cuestión. De hecho, en el texto que comentaron Santiago y Nicolás, Comunicación de Masas, Gustos Populares y Acción Social Organizada, Lasserfeld y Merton ya dicen esto. Dicen que los efectos son efectos acumulativos. No sé si es en ese texto donde se preguntan, bueno, ¿cuál será el efecto de la cabaña del tío Tom? Ahí lo plantean. Dicen, bueno, ¿qué efecto podríamos pensar que ha tenido la publicación de un mensaje como la novela La cabaña del tío Tom en la secuencia de hechos que termina desencadenando la Guerra Civil Norteamericana y el fin de la esclavitud? O sea, de alguna forma, bueno, ese libro, que era un libro propagandístico, era realmente una propaganda en contra de la esclavitud, una propaganda abolicionista. Dicen ellos, podemos pensar que tuvo efectos, pero efectos en el muy largo plazo. Y ahí ellos están pensando en un mensaje puntual. Pero para la década del 70 ya no tenía sentido pensar en el efecto que podía tener un mensaje, una película, como era el planteo de Hovland, ustedes recordarán, mostrándole la película a los soldados y tratando de registrar, de cuantificar qué cambio de actitud había a partir de ver una película, porque al momento en que una persona se encontraba con un programa de televisión ya había visto muchísimas horas de otros, había leído libros, había leído revistas, había escuchado radio, discos, y por lo tanto ese
pequeño encuentro textual se ponía en diálogo con toda la suma de otros consumos que uno había hecho a lo largo de la vida. Y hoy mucho más todavía, ¿sí? No tendría ningún sentido que a ustedes les pasen una película y después traten de registrar qué cambio ha provocado en ustedes esa película de media hora. ¿Cuántas horas de consumos textuales habrán tenido ustedes a lo largo de su vida? Millones, no sé cuántos. Entonces, los efectos hay que pensarlos como resultados de una acción conjunta y no de un encuentro puntual. Hay que tratar de registrar eso, que por supuesto es mucho más difícil. Gerner, que es el principal investigador de la corriente de la teoría de cultivo, que sí vamos a estudiar en la materia, en un momento publica un artículo que tiene un título que a mí me parece muy ilustrativo. El artículo se llama Crecer con la televisión. O sea, la idea es cómo se puede explicar ya no el efecto de un mensaje, sino el hecho de que las personas nos desarrollamos a lo largo de toda nuestra biografía, desde que nacemos, en contextos comunicativos sumamente enriquecidos. Eso es lo que hay que tratar de registrar sin tener la posibilidad de comparación, porque no es que no podemos comparar con cómo sería la situación si no hubiera medio de comunicación. Simplemente tratemos de analizar a ver qué pasa con los medios en esta situación de ubicuidad. Bueno, y la tercera característica, dice Noel Neumann, la omnipresencia. Los medios están extensamente difundidos. Y no solamente, dice ella, están extensamente difundidos, sino que sabemos que así es. Y partimos de esa premisa. Bien, yo agregaría una cosa más, aunque no va a ser tan presente en el tema específico que vamos después a detallar, pero es la pérdida de estabilidad de los límites entre las distintas funciones o los distintos tipos de géneros. A ver, hay una investigación que se hizo en Estados Unidos, hace una encuesta que se hizo hace unos cuantos años, cuando estaba de moda la serie ER, no sé si sería en la época que estaba George Clooney, y encontraron estos datos como datos muy interesantes. Un 32% de los espectadores norteamericanos de ER, que era un drama médico, podemos llamarlo, televisivo, usaban la serie como fuente informativa sobre salud, sobre temas de salud. Y un 12% dijo que fue al médico por algo que vio en la serie. ¿No? Vio algo en la serie y dijo, esto me está pasando a mí. ¿No? Y fue a consultarle al médico. Bueno, ojo, podemos ser nosotros. Vos te reís, pero uno puede ser uno también. ¿No? ¿Nunca les pasó eso de ver algo y decir, bueno, esto sí, esto explica algo de lo que me pasa a mí, sobre alguna cuestión de salud o de otras características? Lo que estos datos están indicando es que la diferencia entre las funciones que se suponían tradicionales de los medios de comunicación, esas funciones de informar, educar, entretener, no son compartimentos estancos. No es que solamente nos informamos cuando vemos un noticiero, solamente nos educamos cuando vemos un documental, solamente nos entretenemos cuando vemos a Tinelli, sino que eso se desborda y uno aprende cuando está mirando un noticiero y cuando está mirando un programa de entretenimiento también, se informa cuando está mirando entretenimiento o está mirando cosas educativas y se puede entretener cuando uno está mirando un noticiero o mirando un programa educativo. Y de hecho, bueno,
la idea de la televisión es que el entretenimiento tiene que estar siempre. Que sea como sea lo que uno está mirando, debe ser entretenido. Es decir, no hay una cosa de división discreta de compartimentos estancos, sino que la cosa es de mutua contaminación. Entonces, ¿qué puede pensar uno que hacen los medios en general? Bueno, estas serían tres cuestiones que parece que hacen los medios. Los medios nos muestran qué hay en el mundo, tanto a nivel de acontecimientos como de objetos. O sea, uno sabe qué cosas hay a partir del consumo que hace de los medios de comunicación. Por supuesto, esto no de ninguna forma contradice que uno puede conocer una parte del mundo por vías no mediáticas, a partir de la experiencia directa que uno pueda tener. Pero así todo hay una parte importante de lo que conocemos, que ha sido, a lo que hemos accedido a partir de algún tipo de mediación tecnológica, y cada vez más. ¿Sí? No es algo que esté en retroceso, sino todo lo contrario. O sea, lo que sería característico de las últimas 2 décadas no es que haya un retroceso en la mediatización, sino que por el contrario, la mediatización es, las relaciones interpersonales ahora son cada vez más mediadas técnicamente. Entonces, una cosa que hacen los medios es que nos muestran qué hay en el mundo, nos indican la importancia relativa de las cosas, qué cosas son más importantes que otras, y nos dan juicios valorativos acerca de las cosas que hay y de las cosas que pasan. Nos dicen cómo pensar acerca de eso que hay y eso que pasa, qué está bien y qué está mal. Esto como una idea general. Vamos a testearla en la conversación sobre estos 2 modelos que vamos a discutir. Bien, el primer modelo, y lo que queda de la clase se lo voy a dedicar a él, es lo que se llama la teoría de agenda setting, o de establecimiento de la agenda, o de construcción de la agenda, que en principio plantea esto. Plantea que la percepción de la realidad que nos hacemos las personas deviene, por un lado, de un contacto directo respecto a la realidad, pero también viene de un contacto mediado por los medios de comunicación y a partir de las agendas que los medios nos proponen. Vamos a ver una formulación inicial de este modelo. Dice McCombs, que es el principal exponente de esta corriente, en una de sus primeras investigaciones sobre esto, llegan a esta hipótesis. Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas y a las personas. Es decir, bueno, hay un investigador que había realizado una investigación de forma previa a a las que va a realizar McCombs, previa porque eran los años 60, y que dijo una frase múltiplemente repetida. La frase es:
Los medios de comunicación puede que no tengan la capacidad de decirle a las personas qué tienen que pensar, pero son muy capaces de decirles sobre qué tienen que pensar. Los medios de comunicación puede que no tengan la capacidad de decirle a las personas qué tienen que pensar, pero son muy capaces de decirles sobre qué tienen que pensar. Es decir, puede ser que, como dijeron Lazar, Filmerton y compañía, los medios no tengan efecto en el nivel de la conducta, pero sí tienen efecto en el nivel de la agenda, en el nivel de pensar cuáles son las cosas importantes en una sociedad. Lo que plantea el modelo de agenda setting, siguiendo esa misma idea, pero de una forma un poco más sofisticada, es que hay una transferencia de las agendas desde los medios a los públicos. Y que esa transferencia se da por lo menos en dos aspectos: en el aspecto de la composición de la agenda y en el aspecto de la jerarquía de los temas incluidos en la agenda. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. Y el público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los medios. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Eso nos da a pensar cuáles son los temas que no están en la agenda de los medios y por qué no están. Sí, eso tiene un nombre. Se llama agenda, ¿cómo sería? Cutting, ¿no? Agenda cutting, agenda cortada. Pero bueno, es más difícil. Voy a llegar a eso, pero al final. Dos cuestiones. Una tiene que ver con, más general, sobre los modelos de investigación o de explicación. Si uno quisiera plantear un modelo muy general de proceso comunicativo, podría plantear una cosa así: decir que en todo proceso de comunicación hay un momento de producción de textos, hay un texto como algo material producido, y hay un momento de lectura, recepción, interpretación, decodificación, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? De acuerdo a sus no expectativas, sino de acuerdo a sus amistades, voy a decir, bueno, amistades teóricas le van a dar un nombre distinto. Afinidades, de acuerdo a sus afinidades teóricas le van a poner una palabra diferente a ese momento. Bien, lo ideal para una explicación de la comunicación sería poder dar cuenta de esos tres modelos, de esos tres momentos, perdón. Pero es muy difícil. O sea, es muy difícil a nivel de la complejidad teórica, de la complejidad empírica y de la plata que se necesitaría para poder hacer investigaciones que apunten a poner en relación estas tres cosas. Entonces es raro realmente encontrar modelos teóricos y experiencias de investigación que sean tan integrales. En general lo que hacen es tomar dos de estas partes y tratar de vincularlas. En el caso de la teoría de agenda setting, estas son las dos partes que se tratan de vincular: el texto mediático y específicamente informativo, noticioso, y el momento de la recepción de esos textos. Y se va a tratar de ver en qué medida la agenda propuesta por los medios informativos se traslada a la agenda del público. No van a decir mucho acerca del momento de producción,
Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué estas son las noticias priorizadas en los medios? Bueno, esa no es una pregunta que vaya a responder el modelo de agenda setting. Habrá que ir a otros modelos, a otros tipos de investigación, que en general lo que van a tratar es de relacionar la producción con el texto, de responder a eso. ¿Por qué esto es noticia y otras cosas no? Bien, esa es la primera advertencia. La segunda tiene que ver con la cuestión de los temas. Porque lo que acabo de decir es que el modelo de agenda setting postula que hay una transferencia de los temas de la agenda desde los medios a los públicos. Y una pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y qué es un tema? Y es una pregunta muy complicada y que no está del todo definida en términos del desarrollo de este modelo teórico empírico. A ver, nosotros podemos decir que tanto en Clarín como en La Nación, aparece la cuestión de Fariña y el Ascar. ¿Sí? Aparece la misma noticia en este caso. Hay una diferencia que ustedes señalaron. En el caso de La Nación no aparece Lázaro Báez, por lo menos en el titular. En el caso de Clarín sí. Pero la noticia es el procesamiento de Fariña y el Ascar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema no es la noticia. O sea, el tema tiene que ser algo más amplio. Bueno, habría que definir. Uno podría decir, el tema no es la noticia y tampoco puede ser algo tan amplio como si fuera una sección del diario. Puede ser, no sé, el tema es, no sé, política. No. O sea, ahí hay que buscar una especie de registro intermedio. Y es complicado, en las distintas investigaciones ese registro no es igual en todos los casos. Simplemente quiero señalar que este es un problema y que de lo que estamos hablando es de un nivel que por lo menos sea superior al de las noticias. Acá podríamos decir, bueno, el tema podría ser la ruta del dinero K. Sí, podría ser. Eso articularía una serie de noticias a lo largo de varios meses. Distinto si uno plantea la corrupción. Entonces todavía sería un tema de nivel más general. Si uno sube un peldaño más arriba de la corrupción, ya no es un tema, ya es la sección de un diario. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el registro ahí? No es simple. Si ustedes van a hacer investigaciones de este tipo y eligen hacer sus tesis sobre esto, bueno, sepan que la definición del cuál es el nivel de los temas es estratégica para poder dar sentido a lo que se investiga. Bien, este señor es Maxwell McCombs y es el principal exponente de esta corriente, el fundador y su principal animador. Ese libro que aparece ahí, la portada, Establecer la Agenda, es un libro no tan viejo, publicado en inglés en 2004, hace 10 años. Después de 30 años de desarrollo de la corriente de la agenda setting, que es una corriente muy exitosa, vamos a decir. O sea, es una corriente donde él pudo dirigir una serie de investigaciones a lo largo de esas 3 décadas, y además hubo muchos otros investigadores que en distintos países, incluso en Argentina, han realizado investigaciones dentro del mismo marco. Y en ese libro él trata de hacer una especie de visión panorámica y de sistematización de esas 3 décadas y media de desarrollo de la corriente. La manera en que él organiza ese cúmulo de investigaciones es a partir de lo que él llama fases. O sea, él dice que el desarrollo de la corriente de investigación sobre el modelo de agenda setting fue pasando por distintas etapas.
y que en esas distintas etapas, bueno, fueron incorporándose distintos elementos, distintos intereses, complejizándose el modelo hasta llegar a la situación actual de la corriente. Nosotros vamos a mencionar solamente las primeras de estas fases. Él creo que menciona 5, nosotros vamos a hablar con algún detalle de 3 de estas fases. De la primera fase en realidad ya hablamos, o sea, las investigaciones iniciales van a plantear el impacto que tienen los medios de comunicación respecto al orden del día de los temas y a la jerarquización de los temas. La manera en que se va a medir ese impacto es a partir de una medida estadística que es lo que se llama una correlación. Hago una mención muy al pasar, porque después ustedes en el texto que van a leer, en algún gráfico que vamos a ver ahora, van a ver que esto está permanentemente. La correlación es una forma de medir la comparación entre dos cosas, ¿sí? Entre dos variables en realidad. La forma en que él la utiliza es una medida estadística que es la Rode-Sperman y que va de 0 a 1. Si del resultado de comparar esas dos cosas el valor da 0, quiere decir que son absolutamente diferentes. Y si da 1, quiere decir que son absolutamente iguales. Nunca va a dar ni 0 ni 1. Pero el valor que nos dé esa comparación nos va a indicar si son más parecidas o más diferentes. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? En la escala, más de 0,5 indica que son más parecidas que diferentes. Menos de 0,5 indica que son más diferentes que parecidas. Bueno, al comparar la agenda de los medios y la agenda del público, si el valor estadístico que da es superior a 0,5, quiere decir para McCombs que hay efecto de agenda. ¿Por qué? Porque el grado de similitud es mayor que el grado de diferencia. ¿Estamos bien? Bueno, ahora una cuestión metodológica. ¿Cómo hacemos para recuperar las agendas de los medios y del público? Bueno, acá vamos a necesitar dos acercamientos diferentes. Uno es el acercamiento que necesitamos para recuperar la agenda de los medios y otro del público. ¿Cómo harían ustedes? A ver, tienen que comparar si hay similitud entre la agenda de los comodrenses y la agenda del diario Crónica y el Patagónico. El lunes pasado habíamos presentado este modelo de la teoría de agenda setting, modelo que postulaba que había una relación entre los textos y las audiencias. Fíjense que el modelo de teoría de cultivo también dice lo mismo. Son muy distintos en muchas cosas, pero están preocupados por la misma parte del proceso comunicativo y en principio afirman lo mismo. O sea, que hay algún tipo de efecto entre los mensajes y las audiencias. Solo que, bueno, van a estar preocupados por distinto tipo de cosas, por distinto tipo de fenómenos, van a utilizar metodologías diferentes, van a decir finalmente cosas en gran medida diferentes. En la teoría de agenda setting, traducción aproximada, teoría de establecimiento del temario, de construcción del temario, lo que se postula es que lo que se transfiere desde los medios hacia las audiencias son las agendas como listas de temas, como los temas que son importantes para una comunidad.
Este señor, Maxwell McCombs, sí, ahí está abajo. ¿No se alcanza a ver? Ah, bien. Es, bueno, el principal referente de esta corriente y creo que acá quedamos en la clase pasada presentando esto. O sea, él escribe un libro hace no tanto, hace unos, decíamos, 10 años, publicado en la versión original en inglés, donde hace una especie de síntesis de 30 años de investigación en esta corriente. Así que no, esto es la bibliografía que ustedes leyeron, los que tuvieron que exponerla, o leerán los demás, si no la leyeron todavía, una parte de esa presentación. Y él ordena esta cuestión en lo que llama fases. Entonces dice que hay fases diferentes en el desarrollo, o sea, fases como fases temporales. O sea, en el desarrollo de la corriente de investigación, él plantea que se van pasando distintas etapas. Yo creo que él menciona 5 en total, me parece, pero nosotros nos vamos a referir a solo las 3 primeras. La primera es la más simple, esto creo que lo hablamos la vez pasada. Él dice que las audiencias toman sus agendas de las agendas que le proponen los medios informativos. Y eso en 2 aspectos: en el orden del día de los temas, es decir, en cuáles son los temas importantes, y en la jerarquización de esos temas. Yo no sé si comenté, pero bueno, hay un instituto de investigación en Estados Unidos que se llama el Instituto Gallup, por el señor que lo fundó, que era un señor de apellido Gallup, que fue prácticamente el fundador de las encuestas de opinión en Estados Unidos. Y ese instituto viene trabajando hace muchos años como una consultora de opinión muy grande. Ahora hay otra muy importante que es la Pew también. Pero bueno, lo que viene haciendo hace muchos años, hace encuestas de opinión y de mercado y cosas así, pero hace encuestas nacionales donde una pregunta que incluye es, le preguntan a la gente, ¿qué tema le parece a usted que es el más importante al que el gobierno nacional debería abocarse inmediatamente? O sea, ¿cuál es el problema más importante del país? Y eso lo vienen preguntando desde hace muchos años. Entonces uno ahí tiene, si estuviera en Estados Unidos, una base de datos muy interesante de cómo evolucionan las preocupaciones de la sociedad norteamericana. Acá también lo preguntan en muchas encuestas. Lo que pasa es que, bueno, no hay un reservorio del mismo grado de sistematicidad, o sea, alguien que lo venga haciendo sistemáticamente desde hace muchos años. Pero los encuestadores en los sondeos de opinión suelen incluir alguna pregunta de estas características. O sea, ¿qué cosa le parece importante a usted que debería ser el tema principal para el gobierno? Y la gente responde. Dice, no sé qué responderían ustedes si les preguntan eso. ¿Cuál es el tema más importante al que debería abocarse a resolver el gobierno nacional hoy? La educación. La salud. Seguridad. Sí. Bueno, todos estos, el problema que tienen es que yo no sé si son temas. O sea, ¿qué quiero decir? Ahí tenemos una cuestión importante para este modelo, que es ¿qué cosa es un tema? O sea, un tema tiene que ser algo que sea más general que una noticia, que un acontecimiento. O sea, supongamos que no sé, bueno, Santiago decía que hubo muchas noticias, como sin duda las hubo, sobre lo que pasó en el partido entre Boca y River y cómo se suspendió y cómo últimamente... ¿Sí, Santiago? Ahora que tocaste el tema, me quedó la duda, ¿no? Vos decís, hay 900.000 portales, 900.000 diarios digitales, diarios de papel, radio, televisión, todo, ¿no? Pero no podemos llegar a coincidir en que Nico, yo y Pablo, los tres leímos Olé,
y los tres leímos Trace Sports, Sí. los tres leímos ESPN, pero ¿por qué? Por una trayectoria y trascendencia de esos tres medios y porque sabemos que nos van a decir las cosas como son y no vamos a estar leyendo periodismo amarillo que va a estar diciendo que el galo tiró los perros que pasó. No, está bien, es posible, seguro. Además, también es muy posible que si leíste otro medio, lo haya tomado o de la OLE o de ESPN, o sea, que de forma directa o de forma intermediada llegues a la misma fuente informativa. Eso es bastante posible. Pero bueno, yo simplemente señalaba, también es posible que no, cosa que antes no pasaba, antes no, esa posibilidad no estaba, ¿no? Bueno, eso es un acontecimiento y hay un conjunto de noticias sobre ese acontecimiento, ¿sí? Tal vez uno lo podría separar en dos, o sea, uno sería el partido en sí, lo que pasó en el partido, otro la reunión de la Conmebol, o sea, que sería otra noticia. Pero no llega a ser un tema, uno debería englobarlo en algo más general como preocupación, ¿sí? Tal vez la violencia en el fútbol, ponele, ¿no? O sea, eso podría ser un tema. Si nos vamos más arriba y decimos, bueno, la violencia, bueno, ya pasa a ser algo así como una sección de un diario. Uno tiene policiales, economía, política. ¿Cuál es el rango exacto en el cual funcionan los temas? Es una complicación de estas investigaciones. Simplemente tengan en cuenta, no puede ser una noticia o acontecimiento, no puede ser tampoco algo tan general como una sección. Si ustedes hacen una investigación de este tipo, tendrían que tener una definición operativa de qué cosa entienden por tema. Sí. ¿Es un problema conceptual o semántico? O sea, no saber cómo decirle, cómo llamarlo, o no saber cómo recortar qué es un tema por las dificultades que puede presentar, la diversidad de posibilidades que le aparecen. Yo creo que es un problema metodológico, me parece. O sea, es un problema en cuanto a que, como esta corriente no lo ha definido con claridad, las distintas investigaciones tienen distintas definiciones. O sea, funcionan de manera diferente clasificando los temas. Y eso, bueno, eso en realidad es una debilidad de este modelo teórico, ¿no? O sea, no debería ser así. Pero la verdad es que no todas las investigaciones englobadas en el modelo de agenda setting definen de igual manera los temas, que no es una cosa marginal, porque lo que están diciendo es que los temas son a los adoptados por las audiencias. Pero bueno, no nos importa mucho más a nosotros. La idea entonces es que las audiencias adoptan los temas propuestos por los medios y además también la jerarquización, la importancia relativa de esos temas unos en relación a otros. Y la forma de poder indagar esto para el investigador es buscar la correlación. La correlación es una forma de medir la similitud entre dos cosas. Creo que hasta acá llegamos la vez pasada, ¿no? Y se usa una medida estadística específica que es esto de la Rode-Sperman, que suena medio extraño. Yo simplemente lo planteo porque en el texto y en algún cuadro que vamos a ver acá, las tablas justamente están medidas así. Entonces, si no entendemos mínimamente de qué se trata esto, no se entienden los gráficos y las tablas. La idea es muy simple. Es una forma de comparar dos cosas en las cuales establezco un indicador entre 0 y 1. Ese valor me indica, si es 0 quiere decir que son absolutamente diferentes. Y si es 1, quiere decir que son absolutamente iguales, idénticos. Y en el medio todas las graduaciones posibles. Si el valor es mayor a 0,5, a 0.5, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las dos cosas que estoy comparando son más parecidas que diferentes. Y entonces, ¿cuáles son las dos cosas que estoy comparando? La agenda de temas en los medios y la agenda de temas en el público. Si yo encuentro que son más parecidas que diferentes, puedo decir que existe un efecto de establecimiento de agenda. ¿Se entendió esto? No.
El interés está acá, ¿sí? Lo que dice este modelo es que las audiencias adoptan para ellas mismas las agendas temáticas que proponen los medios en los textos que escriben, las noticias, etc. Eso dice la hipótesis. Bueno, si yo la quiero comprobar, si yo quiero hacer investigación para comprobar esto, tengo que de alguna forma operativizar esto y tengo que comparar estas dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, voy a tener que buscar un camino para definir, para encontrar cómo puedo establecer la agenda del medio, después un camino para establecer la agenda del público y después una forma de comparación. ¿Está bien? Bien. ¿Eso qué implica? Bueno, la agenda del medio y la agenda del público son cosas muy diferentes. ¿Ya lo hablamos la vez pasada esto? Yo les pregunté, bueno, ¿y cómo harían ustedes? ¿Sí? ¿Respondieron? Más o menos, bueno. Sí. Sí, bien. O sea, la agenda del medio la tengo que alcanzar a partir de algún tipo de análisis de contenido de los medios. Sí, o sea, leo los diarios, me fijo cuáles noticias están en la tapa, establezco algún criterio para valorar si tienen foto o no tienen foto, si la tipografía es grande o es chica, si utilizan varias páginas para tratar la noticia o no. Sí, bueno, armo todo una instrumental para poder establecer, después de leer los diarios, o mirar los noticieros, o mirar los portales de internet, o lo que sea que estamos analizando, durante un periodo determinado, sacar de ahí, decir los temas importantes para los medios son este y este. ¿No? Del otro lado tengo a la audiencia. Ahí ya no me sirve hacer un análisis de contenido. Tengo que hacer algún tipo de encuesta o algo así. Tengo que definir una muestra representativa de la población, supongamos de Comodoro Rivadavia, ir a la casa o llamarlo por teléfono o algo y preguntarle, bueno, ¿cuál tema le parece importante a usted? Y de esa manera, con otra batería de instrumentos, establecer cuál es la agenda de la comunidad en ese periodo. Este tema, este otro tema. Y después miro a ver si son parecidos o no. Cuando miro y veo si son parecidos, como también utilicé un tipo de proceso estadístico, eso se traduce en un valor numérico, que va de 0 a 1. Si está más cerca del 0 es que son muy diferentes las agendas de los medios y del público. Si está cerca de 1 es que son muy parecidas. Para McCombs dice, bueno, podemos hablar de que hay efecto de agenda solamente si son más parecidas que diferentes. Y eso queda registrado con un valor superior a 0,5. ¿Está bien? Bueno, la segunda fase que menciona McCombs es lo que él llama las condiciones contingentes. O sea, estas fases hay que entenderlas como ampliaciones de las preocupaciones de los investigadores de esta corriente. Primero se preocupan solamente por si los mismos temas, si la misma jerarquía están en las audiencias y en los medios. Después, en otro momento, se preocupan por tratar de explicar por qué en algunas personas hay más similitud que en otras. O sea, por qué el establecimiento de agenda funciona mejor con algunas personas y funciona peor con otras. Y analizan una serie de factores posibles que son los mismos que analizaba Lasserfeld: el interés por adquirir información, las relaciones sociales, no sé, una serie de cosas que no son muy importantes, pero una sí. Y que ellos dicen que es de nivel psicológico y lo llaman necesidad de orientación. La necesidad de orientación es algo que es un indicador que está compuesto por dos factores: la relevancia y la incertidumbre. ¿Qué quieren decir acá? Bueno, dicen, el efecto de los medios es diferente, el grado en que se establece la agenda es diferente de acuerdo a estas dos cosas. De acuerdo a que
el tema sea importante para la persona o no lo sea, eso indica la relevancia, y de acuerdo a que el tema sea algo sobre lo que la persona conoce o no conoce. Eso es la incertidumbre. O sea que vamos a tener 4 posibilidades en relación a cada tema. El tema puede ser para mí un tema que no importa y sobre el que además yo sé cosas. Puede ser un tema que no me importa y del que desconozco todo. Puede ser un tema, ¿qué tal?, que me importa y sobre el que sé, o puede ser un tema que me importa y sobre el que no sé. La idea, la hipótesis es que en este último caso, un tema que me importa y sobre el que no sé, es donde va a haber mayor efecto de establecimiento de agenda. Vamos a ver. Estas son 3 investigaciones realizadas en distintos momentos, 2 en Estados Unidos y 1 en Japón. Esto se lee en forma horizontal. En cada una de estas investigaciones se dividió la gente en 3 grupos de acuerdo a que tengan los temas fueran de relevancia baja y alta, o sea, temas que no le importan a la gente, o mejor dicho, lo que está dividido es la gente, no los temas. Personas a las que no le importa un tema, personas a las que le importa el tema, y dentro de los que le importa, personas que saben sobre el tema, personas que no saben sobre el tema. ¿Estamos bien? Y acá tenemos los valores de establecimiento de agenda, es decir, los valores de correlación, la similitud entre la agenda del público y la agenda del medio. Fíjense que en los 3 casos, a medida que vamos para la derecha, suben. Así todo, en la primera encuesta no encuentran efecto de establecimiento de agenda. Porque incluso cuando estamos bien a la derecha, que sería aquellas personas que creen, para las cuales el tema es importante, del que no conocen nada, el valor es 0,41, es menor a 0,5. O sea, las agendas son más diferentes que parecidas. Por lo tanto, no habría establecimiento de agenda. Las otras 2 investigaciones encuentran, sí, establecimiento de agenda. Pero no para el caso de la relevancia baja. Ninguna de las 3 encuentra la relevancia baja, efecto de agenda. Pero sí para la relevancia alta y la incertidumbre baja, que es necesidad de orientación moderada, y más todavía para la necesidad de orientación alta. Hasta un notable valor de 0,86 en la encuesta japonesa, es decir, que son casi iguales las agendas del medio, de los medios y de la audiencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Otra cuestión que tiene que ver también con el tipo de tema, o que también está relacionado con la cuestión de la necesidad de orientación, es que los acontecimientos, dice McCombs, no son todos iguales. Y él diferencia entre estos 2 tipos de acontecimientos. Estos son los términos en inglés, ¿no? Obtrusive y unobtrusive. Y que están traducidos en las distintas cosas que están traducidas al castellano de forma distinta. En el que ustedes leen, tienen que leer diferencia entre experienciales y no experienciales. A mí me gusta más esta otra traducción, entre entorpecedores y no entorpecedores, porque la idea es que hay acontecimientos, cosas que pasan que se nos meten adelante en la vida, nos interfieren el recorrido de la vida, y hay otras cosas que no, que pasan y que uno sigue viviendo y no se meten en la vida de uno. A ver, un ejemplo obvio, o sea, la inflación. La inflación es un acontecimiento entorpecedor. O sea, yo voy a comprar al supermercado y digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ahora pues lo mismo que en el carrito que el mes pasado y tengo que pagar mucha más plata. O sea, la inflación se me mete en la vida. Ahora,
la guerra que hay en Siria e Irak entre ISIS y los kurdos apoyados por Estados Unidos. Bueno, a mí no, capaz que alguno de ustedes tiene algún pariente por ahí, ¿no? Y hacen un Skype y les cuenta lo terrible que está pasando allá. Pero salvo un caso muy raro así, a nosotros no se nos mete en la vida. A los que viven ahí sí, por supuesto, mucho más que la inflación. O sea, la relación entre entorpecedor y no entorpecedor es relativa respecto a las personas. Algunos acontecimientos son entorpecedores para mí, no son entorpecedores para otro y viceversa. Pero la cuestión es que los acontecimientos no se nos meten igual en la vida y no tenemos una experiencia directa del mismo tipo en los distintos tipos de acontecimientos. La pregunta sería, ¿con cuál de estos dos tipos de acontecimientos hay más posibilidades de efecto de establecimiento de agenda? ¿El primero? ¿Por qué? ¿Por qué, Nicolás, con tanta seguridad? Porque es relativo a las personas, nosotros mismos somos los que vivenciamos los temas. Entonces nos vamos a sujetar más a la idea que nos afecta. Antes que a los medios. Claro, pero justamente eso es lo que indica, o sea, totalmente de acuerdo, y Macom también estaría de acuerdo con vos, pero eso lo que indica es que hay menos posibilidades de efecto de agenda, no más. ¿Por qué? Porque aunque ningún diario hable de la inflación, si yo voy al supermercado y no me alcanza la plata, no necesito que los diarios hablen de eso. Me entero de eso y el tema se vuelve un tema relevante para mí, aunque haya un acuerdo del gobierno y los medios por el cual es un tema silenciado. O sea, sobre los temas entorpecedores, yo tengo posibilidades de acceso, de otros accesos a la información, de accesos más directos, en la experiencia justamente. Pero hay toda una gama de acontecimientos sobre los que no tenemos acceso directo. En este tipo de acontecimientos, podríamos hablar de la política nacional y más todavía de la política internacional. Lo que nos parece importante es, casi con toda certeza, algo que hemos tomado de los medios de comunicación. Es muy probable que los temas que consideramos importantes a nivel del país y mucho más a nivel internacional sean temas que aprendimos que son importantes por nuestro consumo de medios, de información mediada. Entonces, sobre los temas no experienciales, hay más posibilidades de que haya establecimiento de agenda. Obviamente, ustedes pueden decir, bueno, pero los otros son más importantes. Y es posible, sí. O sea, McCombs no dice que los medios tienen un efecto enorme sobre las cosas más importantes de la vida de cada uno. No, dice que sobre algunos temas tienen un efecto importante. Hay otras cosas sobre las que nos hacemos ideas más directas de la realidad. Bien, la tercera fase tiene que ver con lo que Macomb llama la agenda de atributos. Y la idea de la agenda de atributos, de alguna forma, casi que hasta contradice el planteo original del modelo de agenda setting. ¿Por qué? Porque lo que van encontrando, esto ya en los años 80 y a partir de ahí, lo que van encontrando es que los temas no son propuestos por los medios de comunicación de una forma aséptica, sino que la forma del tratamiento de los temas y de las noticias ya genera indicadores respecto a su interpretación posible. Esa forma de tratamiento aparece bastante definida en los estudios sobre el framing, el enmarcamiento. O sea, la idea es que los acontecimientos, la realidad, los relatos acerca de las cosas, las noticias,
siempre están enmarcados. Están enmarcados porque se seleccionan en su planteo algunos atributos y no otros sobre los objetos y los acontecimientos. Y por lo tanto existe la posibilidad de que ya no se trate solo de sobre qué pensar, sino también de qué modo pensar. Y eso es bastante diferente. McCombs dice: la atención explícita al segundo nivel del establecimiento de agenda, que es este de los atributos, sugiere además que los medios de difusión no solo nos dicen en qué tenemos que pensar, sino también cómo pensar sobre algunos objetos. Y se pregunta, ¿podría tener esto como consecuencia que los medios de difusión a veces nos dijeran qué es lo que debemos pensar? O sea que estamos como en una situación de regreso a una visión del poder de los medios en términos más fuertes. La idea es entonces que hay efectos de primer nivel y de segundo nivel, los llama él. Efectos en relación a cómo se transfiere la relevancia de los objetos, la importancia de las cosas, que hay cosas importantes y cosas menos importantes. Él lo llama eso agenda setting tradicional, pero también efectos de transferencia de la relevancia de los atributos. Y eso es distinto. Profe, Sí. ¿y cómo se le llama hoy en día cuando dice que vos te ves una noticia en Facebook y te dice la Conmebol decidió suspender el Estadio de Boca por 4 partidos internacionales y le dio una multa de $200.000? Sí. Mirá, ¿qué pasa? Andá. Es como que son palabras que implícitamente te están dando una orden. Mirá qué cosa la noticia. NCN, que sea, Sí. te pone la noticia y te remata con el mirá, todos juntos, y le pone el link. Ah, para que veas eso. No sé, la verdad. Vos decís que ya no se trata tanto de sobre qué pensar, sino también de qué modo pensar. No, pero lo que pasa es que, a ver, esa misma noticia, o sea, ¿qué título le ponemos? O sea, hay varios títulos posibles. Yo le puedo poner como título: debido a la violencia, a los actos de violencia, la Conmebol suspendió el estadio. ¿Sí? O puedo titular: suerte para River, pasa a cuartos sin terminar de jugar. Y estoy marcando diferentes formas de decirlo, de hablar sobre lo mismo. A eso se refieren los atributos. Porque además los atributos, es como que señalan estas investigaciones, se plantean de forma sistemática. A ver, voy a hacer un comentario sobre una investigación, un proyecto de investigación de esta facultad, de gente de letras que está analizando el tratamiento informativo de los migrantes. Representaciones de migrantes bolivianos, paraguayos, dominicanos y chilenos en la prensa de Comodoro Rivadavia. Hay un trabajo hecho por una colega, Julieta del Prato, donde ella analiza específicamente cómo se habla de las mujeres de estos grupos nacionales. Y bueno, cómo se habla de las mujeres dominicanas en los diarios comodorenses. Y solo aparecen relacionadas con el delito y la prostitución. Si cada vez que hablamos de las mujeres dominicanas hablamos para decir que son prostitutas o que están incursas en hechos delictivos, bueno, eso va a crear un sesgo respecto a lo que el público piensa a largo plazo sobre lo que es la República Dominicana y sobre lo que son las mujeres dominicanas. No sé si me siguen. O sea, no es solamente una noticia, sino que habitualmente determinados objetos se presentan en el marco de determinados atributos. Sí. Esto tiene que ver también con las bajadas de línea, puede ser, los atributos, la forma de cómo tratan la noticia de acuerdo a qué empresa tenga
sea el dueño del canal. Bueno, no, sí, eso tiene que ver exactamente con eso, pero no solo, es decir, ¿qué quiero decir? Bastaría con que comparemos con algún grado de sistematicidad las tapas de Clarín y de Página 12 para ver que las mismas noticias se presentan de manera diferente. Y eso está relacionado directamente con los intereses empresarios que hay atrás vinculados a intereses políticos. Que ninguno se va a sorprender a esta altura por eso. Pero ahí sí, ahí saltaría la diferencia. En ese nivel habría diferencias. Pero en otros niveles, otra vez vamos a tener similitudes. Donde no hay intereses político-empresarios tan directos, sin embargo también hay sesgos. Algunos sesgos se introducen por los prejuicios habituales de una sociedad, otros se introducen por el tipo de sesgo que establece la misma producción periodística, la forma de pensar la producción de las noticias. O sea, hay sesgos. Entonces la realidad no aparece en los temas en frío, sino que siempre aparecen caracterizados. A eso se refiere McCombs con esta cuestión de los atributos. Y en el largo plazo eso nos puede no solamente hacer pensar acerca de cuáles son los temas. Tendríamos que hacer algo con la prostitución en Comodoro Rivadavia, sino que además nos dicen de qué manera tenemos que pensar ese tema. Hay que expulsar a las dominicanas. ¿Sí? O sea, ya es un paso más. No es solo que los medios proponen el tema y cada uno tiene una opinión distinta, sino que también nos van conduciendo a cómo pensar acerca de esos temas. Bueno, hay una serie de teorías específicas o de modelos específicos relacionados con el de agenda setting. Voy a hacer alguna mención muy fugaz. Algunos se puede interesar. Uno es los estudios sobre el priming. La idea del priming es una idea que viene desarrollada por algunos enfoques de psicología cognitiva, que señalan que los conocimientos y la realidad son mucho más amplios y generales que los que podemos manejar con nuestros cerebros, y que por lo tanto establecemos atajos mentales, atajos cognitivos. Entonces sucede que determinadas personas o determinados objetos o determinadas situaciones quedan como pegadas a alguna característica menor, pero que colorea cada vez que aparece ese objeto, esa persona, esa situación en nuestra mente. Este es un ejemplo bárbaro. O sea, en el cierre de campaña de 1983 para la presidencia, en el momento del fin de la dictadura, cada uno de los dos grandes partidos, que eran la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, hicieron sendos actos en la 9 de julio y multitudinarios. Posiblemente no volvió a haber actos tan numerosos. El del Partido Justicialista fue más numeroso. Y ahí estaban en ese acto cuando Herminio Iglesias, que era candidato del Partido Justicialista a gobernador de la provincia de Buenos Aires, le acercaron un ataúd que estaba envuelto con los colores de la Unión Cívica Radical y de Raúl Alfonsín, que era el candidato radical, y le prendió fuego en el palco de los expositores, de los candidatos, a la vista de todo el mundo. Bueno, algunos dicen que por este hecho el justicialismo perdió esa elección. Bueno, eso posiblemente sea muy exagerado, pero lo cierto es que Herminio Iglesias quedó marcado así. O sea, lo que la sociedad argentina recuerda de Herminio Iglesias es que fue el que prendió el fuego del cajón. Muchos años después, en el año 2007, o sea que esos son como 25 años después del 83, creo, Herminio Iglesias se murió. Herminio Iglesias había tenido toda una trayectoria de dirigente peronista antes y de alguna forma la siguió teniendo después. Pero fíjense, página 12 cuando dijo: murió Herminio, el del cajón, fue el titular. Y en La Nación
a los 76 años. Murió ayer Herminio Iglesias. Y la volanta, el dirigente peronista se hizo famoso por haber quemado un ataúd en un acto. Y si ustedes buscan la biografía de Herminio Iglesias en Wikipedia, en el tercer renglón dice esto mismo, que quemó el cajón. Entonces, Herminio Iglesias, esa persona quedó pegada a este detalle. Para desgracia de él. En otros casos podríamos buscar algunos ejemplos donde es para beneficio de otro. Entonces, es como que mentalmente cuando nos enfrentamos al sintagma Herminio Iglesias, ¡chac!, lo asociamos con esto. Por supuesto, esto es una visión negativa sobre Herminio Iglesias. ¿Eso se refiere primero? Claro, a esta cosa de asociación, donde una pequeña característica o detalle, por una suerte de efecto metonímico, nos representa la totalidad del objeto. Y esto, bueno, también está reforzado sistemáticamente por los medios, también. ¿Sí? Pero al punto tal de que nadie que pudiera escribir una noticia sobre la muerte de Herminio Iglesias podía dejar de mencionar el cajón. ¿Era? Así. ¿Cómo dice que se llama esta variante? Priming, efecto priming. ¿Sí? Bueno, hay otras cosas más que se investigan acá. La agenda building, que sería la forma en que se construye la agenda. Entonces hay investigaciones sobre de dónde vienen los temas que aparecen en los diarios. ¿Por qué son esos y no son otros? La agenda cutting, o sea, la idea de que si hay temas que sistemáticamente aparecen en los diarios y esa sistematicidad implica que son los temas que las audiencias consideran importantes, hay otros que no aparecen. Que no aparecen sistemáticamente, sino que sistemáticamente son cortados o desaparecen. Claro, ustedes me pueden decir, ¿y cómo sé cuáles son cortados? Porque la cuestión es, yo sé que los temas que aparecen son los temas que los medios consideran importantes. ¿Cómo podría establecer cuáles temas son importantes sin que aparezcan en los medios? ¿En qué me voy a basar para la importancia? Bueno, esto es muy difícil de investigar, pero es una premisa que tiene utilidad desde un punto de vista de la construcción de agendas políticas o institucionales. Es decir, no es solamente que los investigadores leen a McCombs y hacen investigaciones. Los políticos también leyeron a McCombs. Y entonces lo que tratan de pelear es por la conformación de las agendas, por poner los temas en la agenda. Porque dado que no todos los temas son iguales para todas las personas, para todos los candidatos, a un candidato le va a convenir que se hable de algunas cosas y no que se hable de otras. ¿De qué vamos a hablar este año en las elecciones? Vamos a hablar de de las políticas sociales del gobierno nacional, o vamos a hablar de la corrupción. Si hablamos de una cosa, bueno, al gobierno le va mejor. Si hablamos de la otra, le va peor. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Es importante. Los políticos, los gobiernos, las organizaciones, las empresas tratan de meter sus propios temas. Hace años el Servicio Informativo de las Naciones Unidas había hecho una cosa interesante. No sé si lo siguieron haciendo. 10 historias que el mundo debería saber. Se promocionaron 10 noticias que no tenían suficiente cobertura a nivel mundial. Algunas eran noticias buenas y otras eran noticias malas también, pero que eran importantes. O sea, sabiendo cómo viene la mano, uno puede tratar de marcar la agenda, de hacer que la agenda sea coincidente con los propios intereses. Y la agenda Surfing finalmente es una cosa que se ha sugerido hace relativamente poco tiempo como una idea de analizar las tendencias en el establecimiento de agenda para poder incidir sobre esas tendencias desde una organización, un partido político o un gobierno. O sea, la idea es surfear las agendas para después poder intervenir. O sea, esto supongo yo debe tener algún especialista en estas cosas, alguien como Massa. Massa
suele hacer más que otros candidatos esto, es decir, tener una propuesta lista para meter sobre el tema que está en la agenda. ¿Vieron eso?